Si piensas que este Mickey Mouse es terrorífico, es porque no conociste a esta, su versión de mitad del siglo XX, que amablemente y tiernamente te invitaba a que fueras parte de la guerra. La historia de Mickey Mouse y propiamente la historia de su creador Walt Disney me van a servir de pretexto para poder explicarte durante este video algo que es parte fundamental del proyecto de Ratona de TV, este canal que estás recibiendo, si es que acaso llegó este video a tu vida, y es que vamos a hablar de la autoconciencia mediática, qué es, para qué sirve, ¿qué finalidad tiene tener autoconciencia mediática? Te voy a poner en un contexto bastante simple. Para entender los fenómenos de la comunicación, que no precisamente los tienen que saber los comunicólogos ni los cineastas, sino básicamente nos toca a todos porque todos nos relacionamos con los medios de comunicación, te tengo que situar en 3 puntos específicos, en 3 lugares claves desde donde vamos a entender cómo se han analizado, reflexionado y estudiado estos grandes fenómenos. El primero es el emisor. Esta figura, este personaje, esta entidad, porque puede ser una persona en lo individual o puede ser un colectivo, un grupo de personas, una empresa, etcétera, etcétera, que de alguna manera están adquiriendo o han adquirido la capacidad no solamente económica, sino también del lenguaje, de entenderlo, el lenguaje, de entender cómo se articulan los mensajes en los medios de comunicación, porque pues no es una cosa fácil y cada medio tiene su lógica. No es lo mismo comunicarse de forma escrita que de forma audiovisual. No es lo mismo tampoco hacer mensajes únicamente de audio que digamos todo lo que incluye un concepto que lleva todo, escrito, visual, auditivo, etc. Todo eso lo conoce el emisor y no nada más tiene la capacidad de armar estos mensajes, sino también de ponerlos en circulación, de hacer que esos mensajes lleguen a muchísimas personas. Y eso, ya lo iremos platicando, también tiene su grado de complejidad. Por otra parte está el mensaje mismo, este que viaja, que va por todas partes y que nos llega a ti, a mí y a un montón de personas si tomamos en cuenta que los medios de comunicación llegan de forma masiva, es decir, no solamente le llegan a un lugar, a un espacio cerrado, ¿no? A un grupo de personas como muy reducido, sino que llegan a miles y miles de personas en todos los países del mundo y sobre todo cuando estamos hablando ya de lo que llega a través de internet. Y por último, pero no menos importante, está la figura del receptor. Ese que le da sentido al mensaje y le da realmente sentido al trabajo del emisor mismo. Y dicen por ahí que el ejemplo para entenderlo es muy simple. Cuando hay un árbol que se cae en pleno bosque y no hay nadie que lo escucha, ¿realmente el árbol hizo un ruido al caerse? Podría decirte que esto es como la analogía más pitera del mundo, pero no, tiene sentido, porque si no hay alguien que escuche o que reciba el mensaje, al parecer el mensaje simple y sencillamente se invalida y no existe. Y por eso es tan importante entender que el receptor, que se entiende o puede entenderse no solamente como una figura individual, sino como este grupo de personas que reciben, consumen, que hacen suyos los mensajes que le llegan día a día a través de las pantallas, cualesquiera que éstas sean, es muy importante y vamos a tomarla súper en cuenta porque receptores somos todas las personas que desde pequeños, desde temprana edad, no importa ya en qué generación estés, la gran mayoría de los que ya existimos en este planeta hemos crecido al lado de las pantallas y esto nos hace que desde muy tierna edad nos seamos y nos asumamos como receptores, como audiencias de los medios de comunicación. Y mira, cuando los medios empezaron a tener su auge ahí en el siglo XX, a principios y mediados del siglo XX, realmente no teníamos mucho que cuestionarle a los medios. Creíamos que las personas de muy buena fe estaban creando mensajes para que llegaran a las casas de todas las personas posibles y que nos informaran y que nos educaran y que además nos dieran entretenimiento. Muchas personas han dejado de lado el papel del receptor porque en realidad para efectos de los medios nosotros hemos sido vistos no como individuos,
sino como un grupo de personas, y más despectiva, peyorativa o peluciadamente, como una masa. Y una masa que solo se mueve y que aparentemente es la que no tiene ningún criterio y no piensa lógicamente, y si le dicen ve y cómprate algo carísimo de París para que estés a la última moda, se piensa que todos vamos a tener esa actitud ante semejante llamado a la acción. Y la verdad es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que nosotros mismos podemos ser la resistencia ante esos mensajes que sí están ahí y que sí están elaborados, digámoslo así, con fines que a veces no son tan buenos de llena fe. Ahora, ¿la autoconciencia se trata de andar buscando culpables? No, mis cielas, claro que no. La autoconciencia más bien es saber cómo podemos relacionarnos de manera saludable con los medios de comunicación. Porque mira, yo crecí en una generación donde la gente simple y sencillamente ejercía su pensamiento crítico diciendo no veas la televisión, apaga las pantallas y con eso santo remedio. Y yo la verdad es que siempre me quedaba muy triste cuando escuchaba eso, porque entonces decía, ¿y de qué voy a hablar con la gente? ¿Y de qué voy a hablar con mis amiguitos en la primaria, en la secundaria? O sea, no, para mí no tenía sentido, ni para mí, ni para muchas personas que desde hace muchos años han estado estudiando y reflexionando este tipo de perspectivas y sobre todo el papel de las audiencias de los medios de comunicación para tratar de hacer algo más que echarle la culpa a estos grandes y poderosos que, ojo, conforme va pasando el tiempo, los grandes y poderosos le han cedido, y entre comillas, el poder a las personas de a pie como tú y como yo, a que podamos libremente ejercer este derecho de la libertad de expresión y decir, tengo una cámara, tengo una plataforma y subo los contenidos que yo quiera y es lo que yo pienso, lo cual está muy bien, hay que ejercerlo con mucha responsabilidad, pero eso también nos hace parte de este círculo donde de pronto de ser audiencias también pasamos a ser creadores o emisores y a tener esta misma perspectiva de hacerlo con ética y de hacerlo a partir de buenas prácticas. Y a estas alturas tú dirás, ¿qué rayos tiene que hacer Mickey Mouse en la conversación? Te quiero hablar del documental Mickey, la historia de un ratón, que la encuentras en la plataforma de Disney Plus y que la subieron por ahí de septiembre del 2022. Y en realidad es un trabajo muy bonito, yo lo descubrí hace muy poco y me pareció muy lindo, una historia muy tierna, porque si lo queremos ver desde un primer punto de vista, lo que te cuentan en este documental es cómo la imagen de Mickey Mouse ha ido evolucionando, digamos, el trazo, cómo es que la animación ha cambiado de forma, ha cambiado incluso de movimientos, cómo ha sido diferente. Y esto, lógicamente, nos hace hablar de muchas cosas, entre ellos de tanto la historia de Walt Disney, su creador, como también la historia de la gente que ha hecho a Mickey Mouse lo que es, ¿no? Un gran fenómeno mediático, un fenómeno que es un simple ratoncito animado, pero que encarna para muchas personas valores muy altos. Es un personaje muy amoroso, para muchos significa su infancia, la nostalgia, y hay muchas cosas que nosotros cuando lo recibimos, de acuerdo a cómo lo recibimos y de acuerdo a lo que nos hace sentir, es que le damos un valor a esto que por una parte se entiende como la imagen de una gran corporación, pero también como la imagen de algo que nos evoca nuestra más tierna infancia. Y es que ahí está el detalle. Te voy a spoilear una cosita de nada que hay en el documental, donde cuentan la historia de lo que ocurrió por ahí de los años 30, 40 del siglo XX, cuando Walt Disney ya era este creador importante, ya era esta persona que había sido muy reconocida, ya tenía una empresa, ya tenía gente trabajando, ya estaban haciendo o ya habían estrenado Blancanieves, que era su primer largometraje animado y que era realmente una revolución interesante. Y esto lo que nos pone es a una persona que tiene, digamos, este poder, que tiene un poder que ya tiene económico, porque ya era, digamos, una empresa que estaba circulando al ratón por todo el mundo, y también tenía una cierta, digámoslo así, un cierto poder simbólico de todo este mensaje que transmitía Mickey Mouse
en sus cortos, en sus cómics y en todo lo que había alrededor de él. El punto al que quiero llegar es cómo la historia de Mickey Mouse no se puede entender sin realmente entender quién fue Walt Disney, en qué creía Walt Disney, cuál era realmente la intención de Walt Disney y cómo es que es tan importante tener contexto de lo que pasa afuera de las pantallas para entender quién es el personaje y de alguna manera hacernos un poquito de conciencia de qué es lo que de pronto nos quieren decir. Y es que cuentan la anécdota de que Walt Disney, y manejan esta palabra que me parece bastante políticamente correcta, Walt Disney era un patriota. Y al ser un patriota, esta palabra describe el hecho y digamos justifica el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial Walt Disney le abrió las puertas de su estudio a todo el aparato de guerra de Estados Unidos, digamos al gobierno y a toda la gente que estaba trabajando en la milicia y puso al servicio de esta causa no solo sus estudios, sino también a sus personajes. Y esta anécdota que te cuentan nos hace entender y reflexionar que uno, pues la misma empresa de Disney no puede quitar esta parte de la historia de su creador, que es polémica, que es importante y que es un hecho que sí, pues fue documentado. Y ahí están las pruebas, ¿no? Hay un montón de material, sobre todo más bien encarnado en otros personajes, porque como con Mickey era diferente la dinámica. Si quieres conocer un poco más alrededor del personaje del Pato Donald y de la ideología que cargaba, te dejo este video porque te va a ser de mucha utilidad. Existió mucho material creado no solamente para que llegara a las personas de a pie como tú y como yo y que te hicieran, digamos, esta idea de que apoyar a la guerra estaba bien, de que ir a la guerra estaba bien y de que los que estaban peleando también allá afuera eran los malos, fue una visión muy complicada que Walt Disney manejó, que así fue su narrativa, que eso es lo que le decía a la gente y que también utilizaron este material para educar, digamos, o aleccionar un poco a los militares que estaban yéndose al frente de batalla. Y te van a contar el otro lado de la anécdota para que uno entienda, y por eso es que me es muy útil explicártelo, el otro lado de la moneda. Porque por una parte está el mensaje y lo que te quiere decir el emisor, qué intencionalidad, qué elementos va a contener la intención de ese mensaje. Y por otra parte está lo que la gente recibe. Y lo que la gente recibe, digámoslo así, muchas veces no tiene nada que ver con el autor. Muchas veces, y de hecho esto lo dijo el gran Roland Barthes, el autor muere cuando el lector nace. Es decir, el creador, el emisor, puede tener una intencionalidad y puede tener una carga fuerte en sus balas, digamos, que va poniendo en ese mensaje, pero el receptor puede o no recibirlo, puede o no, ya que no es una comunicación directa, pues igual ni se da por enterado de cuál era la intencionalidad, puede ser, y eso es parte de lo que te explican en el documental, cuando te dicen que en Europa, donde ya conocían a Mickey Mouse, donde ya le daban esta connotación de un personaje que era lindo, que era tierno, que era amoroso, que los niños se identificaban. También te cuentan la anécdota de que encontraron en un campo de concentración una suerte como de diario, ¿no? Como de un diario que estaba escrito, pero también que tenía dibujitos. Y te van planteando el hecho de que la persona que escribió este diario quería a Mickey Mouse y lo veía como una figura como llena de esperanza y que en función de esa esperanza esta persona iba haciendo su diario ilustrando a Mickey Mouse y que era este Mickey como en tercera persona quien estaba narrando todo lo que estaba sucediendo ahí en ese campo y que aparentemente una vez que la persona ya sabía que iba a estar fuera de este mundo, hace un último dibujo donde a Mickey pues le abren la puerta y le dicen deportado, te devuelves a Estados Unidos y tan tan. Y esto de alguna manera nos hace entender que si bien por una parte la intención de Walt Disney en ese momento y con ese tipo de materiales era que la gente tuviera una idea preconcebida de la guerra y preconcebida de los buenos
y de los malos. Por otra parte, la gente que seguía recibiendo a Mickey sin esa idea, sin esa noción, lo seguían teniendo como una figura de esperanza. Y ahí es donde podemos ir encontrando las fases, digamos, o las etapas en las que las personas recibimos, o como diría el gran Stuart Hall, decodificamos los mensajes mediáticos. Recibimos exactamente aquello que los creadores, que el emisor quiso decir así en su mensaje. Lo recibimos y lo hacemos nuestro. Por otra parte está la recepción, digámoslo así, alternativa. Esta donde no precisamente tienes que estar recibiendo o no precisamente estás recibiendo de la misma manera en la que la intencionalidad estaba del emisor, sino que tú te vas al otro lado y entonces que si tú, no sé, si te evocan sentimientos de amor, tú no sientas amor. Y si te quieren hacer reír, tú no recibas con risa. Es decir, que tú le pongas elementos diferentes. Dicen los que saben que a lo mejor un poco más críticos. Y está un tercer punto que creo y para mí es el lugar ideal donde tenemos que estar si es que tenemos o aspiramos a la autoconciencia mediática, que es la del negociador. Y es no negarnos a recibir esa intencionalidad del autor, que puede estar llena de cosas negativas o quizás no, dependerá, pero podríamos estar recibiéndolo de esa manera o simple y sencillamente negociar y decir, bueno, yo recibo esto, sí siento emoción, sí siento nostalgia, sí me recuerda a mi niñez, pero yo también traigo una mochilita donde tengo aquí mi educación, mis valores, aquello en lo que yo creo, que es importante también, qué edad tengo, a lo mejor ya no tengo 5 años y ya no recibo las cosas de manera igual, a lo mejor ya me fui a vivir a otro país y Walt Disney me desencantó. Pueden pasar muchas cosas, lo traemos en nuestra mochilita, en nuestro recurso propio y eso nos hace ser no una masa, no un número de suscriptor, no un número de like, sino que nos hace, de facto, individuos que reciben los mensajes de distintas maneras porque todos somos diferentes y todos tenemos experiencias de recepción bien distintas. Pero para ponerlo en un ejemplo muchísimo más claro, vamos a inaugurar esto que llamaremos reaccionando a las reacciones, que no es más que esta actitud que seguramente tú también tienes porque morbosos somos y porque el chisme nos llama, que es leer los comentarios que deja la gente en las publicaciones. Y te voy a ser muy honesta, a mí sí me encanta estar chismorreando qué es lo que la gente dice, quién se peleó, quién está en contra. Neta, eso me llena, me da vida, aunque a veces me estresa mucho. Pero vamos a hacer este ejercicio con el tráiler que subieron justamente de este documental en la cuenta de Disney Plus Latinoamérica y vamos a curiosear y vamos a buscar en estas reacciones en qué etapa estamos, que no es que sean etapas, digamos en qué posición de recepción estamos, justamente para poder entender el punto de Stuart Hall, que nos indica que no es que ninguno sea mejor o peor que otro, es simplemente en dónde estamos y cuál puede ser nuestro punto de partida, con cuál nos identificamos. Vamos a revisar y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Por aquí vamos a empezar en este que dice: yo a mis 20 años nunca he ido a los parques de Disney. Ha sido mi sueño desde pequeña, pero una de mis metas para cuando vaya es abrazar a Mickey. O sea, esta persona, digamos, por este mensaje, podemos decir que está en la parte 1, en este lugar de el... Es que no me gusta la parte de lo hegemónico, pero bueno, es recibir tal cual este sentimiento amoroso del ratón. Miguelito, como le dicen en Latinoamérica. Este me encanta. Gracias a Mickey Mouse se volvió mi infancia y también Disney se convirtió en el imperio actual que es. Y aquí podemos estar hablando de esta etapa, de esta parte que es la negociación, la decodificación negociada, donde sí, mi infancia, cosas bonitas, todo lo amoroso que puede ser Mickey Mouse, pero no niego y no dejo de reconocer que eso lo llevó al
gran imperio que es hoy. Ok, tenemos claro que por una parte están nuestros recuerdos y por otra parte la realidad de la empresa. Está perfecto. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la decodificación alternativa, que dice: tan triste que será su despedida que ya le realizaron documental explicando su origen, el origen de todo Disney. Mickey es el representante de todo Disney. Y aquí tenemos otra parte que algunos comentarios que también te voy a mostrar van ilustrando esto, que también es algo que sucedió, que es la parte en la que Mickey Mouse en esta primera versión, ¿no? Donde está así navegando su barquito y tal, esa versión de Mickey Mouse, hace algunos años, despuesito de que pasó este documental, se perdieron los derechos, que por eso es que se pudo hacer esta película del Mickey terrorífico, y precisamente algunas personas que están comentando aquí hacen alusión a eso. Y eso, de alguna manera, dejar claro eso o tener como esa motivación de escribir solo eso, nos lleva a tener justamente esta decodificación alternativa, ¿no? De decir, no, yo no me estoy casando ni con todo lo bonito que me pones ni con nada. Es que aquí hay que ser realistas y esto es porque los derechos. O sea, todo lo contrario. Lo mismo que por ejemplo. ¿Quién diría que todo comenzó por un capricho de Disney con Universal tras perder los derechos de Oswald para crear un personaje icónico y que en 2 años será del dominio público? El pequeño ratón, que es la infancia de muchos de acá. Y aquí tenemos, digamos, a estas personas que de muy buena fe, insisto, no es que sea bueno o malo, se creen y tienen esta conexión y pesa más la conexión emocional, que eso también está bien. Mickey Mouse no es solo el dueño de un gran imperio, sino que también es el dueño de nuestro corazón. Y le pido a Dios que no pase a dominio público. Quién sabe qué vayan a hacer con él para arruinar nuestra infancia, especialmente con el caso del oso Pooh, que va a tener una película de terror. Y adiós, infancia. Cada quien tiene su pensamiento y cada quien habla desde su conexión, desde su historia y poniéndolo hasta bastante psicológico, desde sus heridas. Si tú hiciste clic con alguno de estos comentarios es porque estás dando un pasito hacia la autoconciencia mediática, y eso es lo que vamos a hacer en estos ejemplos. Vamos a tomar casos que están ahí, comentarios que están ahí, para poder hablar de para qué sirve la autoconciencia mediática, cuál es el objetivo y cómo podríamos alcanzarla, porque esto en realidad es un trabajo que no termina. Hay que estarle ejercitando, es como ir al gimnasio para hacer músculo, no terminas de hacerlo nunca, no terminas de ejercitar cada una de las partes de tu cuerpo, y por eso es importante hacerlo constante y cotidianamente, o por lo menos esa es mi deformación profesional. Así que te invito a que sigas este canal, suscríbete, comparte si crees que este material puede ser relevante e importante. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo.